Está muy, muy complicada la situación. La presión sigue de todos lados. Internamente la gente ya se hartó de esta inestabilidad que genera, bueno, tenemos presidente o no tenemos presidente. Sin embargo, la fiscalía, por algunas razones que desconozco para no meterme en muchos líos, sigue insistiendo en tratar de probar un fraude que no han podido probar. Claro. Yo creo que hay una decisión tomada de un segmento importante de la población argentina que dijo ya hasta aquí, no tenemos más nada que perder, lo cual es un pensamiento erróneo a mi manera de ver, y votemos por y veamos, pateemos el tablero y pateemos la mesa, que el tablero caiga. Orlando Goncalves nos habla desde Bogotá. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Espero que estés muy bien, hombre. Oye, Orlando, Todo bien. ¿viste el debate, el segundo debate de Argentina? Vi fragmentos, la verdad. Nada, ninguna sorpresa más allá de una actitud un poco más aguerrida de Patricia Bullrich contra Massa y contra Milei. Un Milei que se moderó bastante a lo que nos tiene acostumbrado su estilo, un Massa que se sostiene, logra sostenerse, insiste en su programa, insiste en las cosas que quiere hacer. No está fácil explicar por qué no las hizo siendo el superministro que es, pero él se mantiene en ese discurso y me parece que le está dando resultados porque logra mantenerse en segundo lugar en las encuestas. Aún no hay lo suficiente para forzar una segunda vuelta. Pareciera ser que algunas encuestas hablan de que Milei pueda estar bajando producto de esta moderación, este, pero todavía no está claro si hay segunda vuelta o no. Pero no fue un debate que aportara más allá, por supuesto, los temas genéricos, seguridad, vivienda, economía, medio ambiente, pero nada trascendental me pareció. Ahora, Orlando, todas las encuestas que he visto anteriores al debate hablan de un Milei que, en caso de que hubiera segunda vuelta o balotaje, gana en todos los escenarios. Es correcto, es correcto. De hecho, la posibilidad de que gane en primera vuelta está. Claro. Yo creo que hay una decisión tomada de un segmento importante de la población argentina que dijo ya hasta aquí, no tenemos más nada que perder, lo cual es un pensamiento erróneo a mi manera de ver, y votemos por y veamos, pateemos el tablero y pateemos la mesa, que el tablero caiga, que se rompan las fichas y veremos qué pasa, pues. Va a ser Eh, interesante ver en Argentina un ultraconservador y en Chile un ultra izquierdista de presidente a la vez. sí, va a ser interesante. Aunque es un ultra izquierdista moderado, que es una cosa rara que hay ahora, ¿no? El de Me Chile. parece que Boric es un hombre de izquierda con los pies en la tierra. Está clarito que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Y yo aplaudo la posición que él ha tenido de crítica constante contra gobiernos y regímenes como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela, y no ha estado con medias tintas en eso. Ha sido coherente. Digamos que ha sido más, se ha ido alineando más al pensamiento de Lula que a otros pensamientos más radicalizados, ¿no? Es correcto, aunque Lula tuvo una debilidad en una cumbre que se hizo donde trató de decir que lo de Venezuela era una narrativa que se había instaurado, y trató de defender al régimen venezolano, diciendo que el bloqueo está generando muchos conflictos y problemas internos. Hubo ahí un desliz que no entendimos mucho qué fue lo que hizo Lula con eso, pero en todo caso ya reculó y en todo caso ya se centró en sus problemas internos, que son bastante complejos, por cierto, así que es ahí donde debe ocuparse. Él fue electo presidente del Brasil, no presidente de América Latina.
tiene que centrarse en los problemas de Brasil. Sí, 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 que se calme. Entonces tú ves a Milei pues aterrizando en la victoria. Yo creo que la Casa Rosada va a tener unas patillas muy largas. Lo que pasa es que ahí se han juntado varias cosas. Ha comenzado a salir con una de las eh, humoristas, si no la humorista más importante de la Argentina, con mucho pegue en la izquierda y la derecha. Eh, y eso comenzó a suceder antes de, o sea, que es un poco difícil que se diga que estuvo armado. Y también la caída del macrismo, que ya, del macrismo sin Macri, creo que ya orilló todo, ¿no? Además de que el kirchnerismo ya no se sostiene. A ver, el kirchnerismo no se sostiene, eh, por lo pronto no crece, pero logra tener un piso mínimo. Quien ha sido una sorpresa en su decrecimiento ha sido, como tú bien lo señalas, el macrismo sin Macri. De verdad que se desmoronaron. Eso sucede generalmente cuando los movimientos se construyen alrededor de una figura y esa figura es el epicentro de todas las decisiones y todas las acciones, y cuando esa figura sale del juego, pues el movimiento se desmorona. Y hemos visto cantidad de eso a través de la historia, este, y es lo que está pasando en el macrismo sin Macri. Perdón. Y luego tienes a un Milei que venía irrumpiendo con un discurso muy agresivo y que logró, se alinearon los planetas y las estrellas, por decirlo de alguna manera. O sea, el nivel de hartazgo de la gente ante una situación complicadísima de crisis tras crisis en Argentina, que ha llevado a 40% de la población en situación de pobreza, a que un tercio de las familias no coman 3 veces al día, a que tengan una inflación que supera el 120, 130% anual, la devaluación del peso es en proporciones absurdas. Bueno, la gente se hartó y está apostando por un vengador, pues alguien que, como dijimos hace un momento, tire la mesa, patee la mesa, y bueno, ya veremos qué viene. Oye, quería hablar un poco de Ecuador. No sé si has visto las últimas informaciones. Bueno, lo que pasó esta semana pasada. Han ido cazando a los supuestos cómplices o asesinos de aquel candidato presidencial que fue acribillado. Villavicencio. Y han comenzado a salir reportes de periodistas, algunos que yo conozco personalmente, o sea, que no son unos delirantes que andan por ahí, hablando de que hay uno que ha comenzado a señalar a personajes del gobierno anterior del señor Correa. Sí. Eso puede afectar al resultado de las próximas elecciones porque ya la candidata correísta está bastante golpeada. La señora está muy golpeada y creo que ya no tiene oportunidad de recuperarse. Me parece que la posición de Novoa es sólida en las encuestas. Ha estado siendo muy prudente en las apariciones, en lo que dice. Digamos, ha actuado solo cuando es necesario, de tal manera que en la medida en que actúes menos posibilidades tienes de cometer errores. La señora González de la Revolución Ciudadana, o de candidata del expresidente Correa, pues creo que ya no se recupera. Y en este caso del asesinato del candidato Villavicencio, la verdad es que hay muchas cosas todavía turbias. Por ejemplo, los 6 colombianos que agarraron y que se supone que fueron los autores materiales, los mataron en la cárcel. Evidentemente, los
autores intelectuales están tratando de borrar cualquier conexión y cualquier pista que pueda haber. He visto estas informaciones que salen que comienzan a establecer algunas líneas que pudiera eh, asomar la posibilidad de una conexión entre los asesinatos del candidato Villavicencio con algunos exfuncionarios y gente cercana al presidente Rafael Correa. Evidentemente, de comprobarse eso, eso tendría un efecto demoledor sobre la Revolución Ciudadana, sobre la imagen del expresidente Rafael Correa y evidentemente sobre la candidata González, que, repito, creo que ya no se recupera, pero eso sería el último clavo en el ataúd de una elección que ya está definida, a mi manera de ver. No, y una elección que da más que por 2 años, que es una cuestión sumamente Ni complicada. siquiera 14, 15 meses, ni siquiera llega a 2 años. En Ecuador hay reelección, Orlando. Sí, Ah, o hay sea que, reelección. Yo supongo que a pesar de ser eh, ¿cómo se llama? A pesar de ser una elección particular, extraordinaria, el señor Noboa tendrá la opción de reelegirse y claro. esa es la apuesta. Claro, no, y seguro ya desde el gobierno es diferente, ¿no? Eh, Claro. desde precisamente la parte alta del gobierno, porque el desgaste viene después. Así que ya es como un mandato de 5 años y sencillo. Sería, si es que entiende, el problema es, los retos que va a enfrentar son enormes. Si él logra entender, el señor Noboa logra entender de que estos 2 años son un gobierno de transición donde tiene que buscar la paz del país, lo cual implica a meterse muy de frente con el tema de seguridad y el tema de los carteles. Ayer leía un reportaje, por ejemplo, que las camaroneras, Ecuador es el mayor exportador del mundo de camarón y las camaroneras están comenzando a sufrir el chantaje de grupos delincuenciales organizados. Entonces, el señor Novoa tiene, por un lado, que generar un piso mínimo de gobernabilidad y de tranquilidad política, y por el otro lado, atacar el tema de seguridad y atacar el tema económico. Si logra estabilizar esos tres puntos, probablemente tenga una reelección relativamente fácil. Habrá que ver si llega con un hacha en la mano tratando de golpear y desterrar y tratando de aniquilar adversarios, pues eso puede complicar aún más la ya complicada situación ecuatoriana. Eh, te iba a preguntar, mi estimado. Yo sé que no te lo había dicho anteriormente, no te lo había puesto en el guión, pero sé que estás ducho en el tema. Un minuto nada más. Eh, el otro día vi al presidente electo de Guatemala parado al lado de la embajadora de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Y la situación está tan complicada así que Estados Unidos ha tenido que dar el golpe en la mesa y decir, cuidado. Está muy complicada. Ayer se cumplieron 7 días continuos de protestas y de cierres. Comenzaron un movimiento bien interesante. Diputados, alcaldes y concejales de una provincia se reunieron, de varios partidos políticos, pero alcaldes electos, diputados electos, concejales electos, se reunieron y dijeron: oigan muchachos, este lío que hay allá arriba no es nuestro. Y lo que es nuestro es nuestra provincia, pero lo que suceda allá arriba nos va a afectar. Entonces sacaron un comunicado diciendo: mire, ya está bueno de esto, ya han pasado 3 meses, 4 meses, no ha habido las pruebas del supuesto fraude. Hay la misión de la OEA, la misión de la Unión Europea, la ONU, los Estados Unidos, todos han dicho la elección fue transparente, ya, acabe el problema. Eso provocó una arremetida de la Fiscalía General de Guatemala, que logró secuestrar las actas de los resultados que confirmaron que Bernardo Álvarez había ganado,
Y eso generó que entonces se levantaran protestas a lo largo de todo el país y ha ido creciendo el movimiento y pareciera que la estrategia es cerrar el país y aislar a la ciudad de Guatemala. Y sorprendentemente comienzan a manifestarse no solo la gente, sino por ejemplo universidades ya se han manifestado pidiendo de frente la destitución de la fiscal general y del juez y del fiscal especial, pequeñas cámaras de actividades productivas, no el CACIF. El CACIF es la gran asociación que los reúne a todos. Ellos han volteado hacia otro lado, pero pequeñas cámaras de manera individual han comenzado a manifestarse, distintos grupos sociales. Entonces hay una situación complicada porque la fiscalía y el gobierno del presidente Yamatei no están cediendo. De hecho, hay una misión que llega esta semana a Guatemala de mediadores de la Unión Europea a solicitud de la Cancillería de Guatemala pidiendo, mire, necesitamos trabajar en la transición y esto está muy enredado. Entonces mandaron a este grupo de la OEA, de expertos en temas de negociación, a ver cómo logran llegar a un acuerdo para que todos estén tranquilos, se pacifique el país. Está muy, muy complicada la situación. La presión sigue de todos lados. Internamente la gente ya se hartó de esta inestabilidad que genera, bueno, tenemos presidente o no tenemos presidente. Y la presión externa también ha sido importante. Sin embargo, la Fiscalía, por algunas razones que desconozco para no meterme en muchos líos, sigue insistiendo en tratar de probar un fraude que no han podido probar. Porque han dicho, fíjate lo curioso, han dicho hubo fraude en la elección. Y aunque no tengas las pruebas para decir tengo fraude, tienes que decir cuál fue tu argumento para llegar a esa conclusión. No, nunca lo han dicho. Nunca lo han dicho. Solo han dicho hubo fraude. Y entonces ahora están buscando las pruebas. O sea, si tú tienes una causa, yo entiendo, bueno, tienes una sospecha de que hubo fraude bajo el argumento A, B, C, D. Y entonces, bueno, voy a buscar las pruebas. Pero es que ni tienen argumentos y al día de hoy siguen sin tener las pruebas. No, y me queda claro que lo que se está buscando es desconocer la elección como sea. Pareciera que es por ahí por donde van los tiros para generar una crisis mayor, llegar a un estado de conmoción, tratar de violentar la Constitución. Es muy, muy delicado lo que está Pero sucediendo en es que lo Guatemala. que más me llama la atención es la complicidad del órgano o del Ministerio Público de Guatemala, que va a tener que ser completamente desmantelado cuando llegue el nuevo presidente. Fue cooptado, el Ministerio Público fue cooptado por el Ejecutivo y está respondiendo a las órdenes del Ejecutivo. No, así no se puede. Un Estado no puede estar así. No puede tener brazos políticos en la justicia. Bueno, la independencia de poderes es la base de la democracia, pues, donde haya un equilibrio y haya contrapesos. En Guatemala desde hace mucho tiempo esos contrapesos se han ido borrando y esto es simplemente el pináculo de esa crisis. Hablando de temas judiciales, Donald Trump, un amigo tuyo de mucho tiempo, Yo no tengo fotos con él, pero he visto fotos tuyas con él, así que veamos quién es el no las amigo. puedes haber visto porque yo las tengo muy guardadas, la única que tengo. Tiene rato esa foto, además me veo muy flaco en esa foto. Y además las personas que están en la foto no me permitirían tampoco sacarla. eh, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Yo estuve viendo creo que dio 4 mítines este fin de semana. Sí. Y dio unos discursos raros, muy complicados, con, enredándose, yo no sé si era el calor, no sé qué era, pero lo que sí es que no importaba lo que el tipo estuviera diciendo, su gente que lo estaba escuchando aplaudía rabiar y eso, todos los lugares estaban llenos hasta la bandera. Y me da la impresión
de que hay una tremenda radicalización electoral en Estados Unidos. Ayer vi a Nikki Haley utilizar un término, pedirle a Benjamín Netanyahu que puede que yo comulgue con lo que ella dijo. Pero una cosa que lo diga yo y otra cosa que lo diga una candidata presidencial de Estados Unidos. O sea que estamos entrando en un momento de gran radicalización de un lado y del otro. ¿Ese es un escenario que le favorece a Donald Trump? Sin dudas. Y ese ha sido siempre su objetivo y fue su objetivo en la elección donde ganó, radicalizar y dividir la sociedad, y eso es la estrategia clásica de los movimientos populistas, llámense de derecha o llámense de izquierda, son ambidiestros y de todos los colores. Radicalizar y dividir, y eso te lleva a que con menos votos obtengas la victoria. Entonces, lo que está haciendo el presidente Donald Trump es exactamente eso, radicalizar el discurso para rodearse de una legión de fanáticos absolutamente fieles, y eso atemoriza a otro grupo que se paraliza, porque del otro lado entonces también comienzan a radicalizarse. Entonces, cuando tienes dos grupos radicales, hay un grupo en el medio que dice no me gusta ninguno de los dos y se retira y se abstiene. Y a eso está jugando el señor Donald Trump, siempre ha jugado a eso y le ha ido bien. En la elección donde pierde contra el presidente Biden, pierde justamente por varias razones, pero entre ellas, una, su pésimo manejo de la pandemia. Dos, el que siendo presidente actuara como candidato presidencial y tratara de radicalizar. Y tres, al lado, en la acera de al frente, le pusieron a una persona moderada, tranquila, pausada. Eso generó un contraste donde la gente dijo, hey, pero con este señor vivimos en un estado de alerta constante, mientras que aquí nos están hablando de tranquilidad, y la gente votó por Biden. Ahora, ¿cuál es la situación hoy? Bueno, el gobierno del presidente Biden ha sufrido desgaste. Algunas decisiones económicas quizás no han sido las mejores. Esa inversión multimillonaria en la guerra de Ucrania los ha desgastado internamente. Ha sufrido varios percances con el tema climático. En fin, el problema de la frontera que se les está saliendo de las manos. Y eso ha sido caldo de cultivo para que el presidente Trump enarbole sus banderas nacionalistas, radicales, etcétera. Entonces, el presidente Biden no la tiene fácil. De hecho, hay una encuesta, por ejemplo, que cuando sacaron, quienes no votan, sino se centraron solo estrictamente en los que sí pudieran votar, e hicieron un careo, Donald Trump, Biden, gana Donald Trump. Pero lo que más me sorprendió fue que Nikki Haley Biden gana Nikki Haley. Así es. Entonces, eso quiere decir, el presidente Biden tiene un nivel de aprobación que ronda el 40%, pero viene en caída. En caída. Y con lo que ha pasado en Medio Oriente, pues, y han comenzado a achacar otras decisiones que no se tomaron adecuadamente. A diferencia de Ucrania, en Estados Unidos sí hay una comunidad judía importante. Sí. Que va a mover la balanza también. Entonces, es que yo nada más escuchar a Nikki Haley antes de ayer decir lo que dijo, me quedé pensando, bueno, ahora todos están levantando la mano para ser vicepresidente de Donald Trump. Porque Christine Noem es una muy radicalizada gobernadora de derecha norteamericana, pero es de un estado muy pequeño. Y Nikki Haley pues tiene más proyección nacional, así que ella lo sabe. O sea que como que ya se está armando todo el Partido Republicano para volver con Donald Trump, y que lo único que lo impediría sería el propio Donald Trump.
Me parece el mayor adversario que ha tenido Donald Trump históricamente, inclusive antes de meterse a la política, inclusive en los propios negocios, es Donald Trump. Y es la bocaza que tiene y las cosas disparatadas que a veces suelta. Entonces, ese es su mayor adversario. Yo no estoy del todo seguro de que buena parte del Partido Republicano esté cómodo con No, no, no lo está. la Para nada. figura de, No, estoy de de acuerdo. Donald Trump. Eh, eh, Evidentemente Donald Trump es un buen vehículo para desplazar a los demócratas del poder, pero la pregunta que yo me haría es, a la larga o en el mediano y largo plazo, otra presidencia de Donald Trump nos va a favorecer como partido, nos va a consolidar. Es algo así No. como lo que está pasando en el PP y Vox. Siempre dije, y lo dije en tu programa y lo hemos repetido, la peor asociación que ha podido hacer el PP de España es con Vox, porque de alguna manera se contamina un partido bien de derecha, pero centro derecha, equilibrado, con posiciones razonables, no estridentes, unido a un partido de ultraderecha. Eso le va a pasar factura y me parece que se la está pasando. Lo mismo pudiera pasar con el Partido Republicano y Donald Trump. Donald Trump pudiera, dadas sus características personales y de las características de su liderazgo, implosionar el Partido Republicano y destruirlo. ¿Quién sabe? Sabes que en España, ahora que hablas de eso, los españoles, yo me he dado cuenta que casi todos los medios de comunicación y muchos analistas subestiman a dos personas que están muy por encima del resto de todos los estrategas políticos. Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Los subestiman Es muy correcto. mal, muy mal. No tienen idea. Son dos personas que son unos verdaderos estrategas, que se hacen los idiotas, pero que son unos verdaderos estrategas y van a llegar muy lejos. Todavía no saben dónde están. Y lo primero que hizo Isabel Díaz Ayuso fue acabar con Vox en Madrid. Y si llega al liderazgo nacional, lo va a acabar con todo. ¿Por qué? Pues sabe lo que tú acabas de decir, que eso le contamina. Aunque ella piense igual. Pero no es lo mismo que lo piense Es ella a correcto. que los tenga ellos al lado. Y el caso de Pedro Sánchez, mientras él muestre que era la ultraizquierda, la tiene en la mano derecha, apretado, le va a beneficiar. Es correcto. Entonces, Es correcto. Coincido plenamente. todos los demás políticos que no estén en esa órbita, les va a pasar lo mismo que le va a pasar a Feijóo, que va a ser utilizado por Isabel Díaz Ayuso para que se queme durante los próximos años hasta que ella pueda hacer el trabajo de arrasar con Vox nacionalmente y ver si le gana a Pedro Sánchez dentro de 4 años, porque no va a haber elecciones en 4 años como tome el gobierno de nuevo. Yo tengo una pequeña diferencia contigo en ese análisis, porque no sé si Feijóo logra sobrevivir un par de años. Yo creo que el señor Feijóo cometió tantos errores post elección, y la discusión que hay hacia lo interno y las divisiones que hay hacia lo interno del PP son de tal magnitud que sospecho que el señor Feijóo no logra sobrevivir 2 años. Es la única diferencia que tengo con tu análisis, de resto coincido plenamente. Entonces, si tu análisis es cierto, bien, pero si el señor Feijóo no resiste los 2 años, habría que ver a quién coloca Sí. Díaz Ayuso, porque esa pudiera ser la jugada, para que haga la labor sucia mientras ella trata de ir desmontando Vox en el resto de el país. Ahora, no es menos cierto también que Díaz Ayuso no las tiene todas con ella. También es Atención cierto. con esto, porque sobre todo el tema de salud, donde ellos han venido literalmente privatizando el sistema de salud, que en España es universal, comienza a generar conflictos y comienza a haber investigaciones de quiénes son los dueños de estas empresas privadas de salud, a las cuales la Comunidad de Madrid le está pagando, quiénes están detrás de ellos, quiénes son los socios reales, la calidad del servicio.
Entonces, esto, Estoy de acuerdo contigo. digamos, La izquierda ha puede entendido, pasar. que ese discurso de los no sé cuántos muertos en la pandemia no les está resultando y están buscando por donde debieron haber buscado desde el principio, que es, bueno, ya que quieren tanta sanidad privada, ¿quién es el que está detrás de eso? Y sí, Así es. y yo creo que no va a ser por culpa de ella, sino de sus antecesores, que le va a afectar a ella. Claro, pero ella ha acelerado el proceso. O Claro. sea, ella ha podido frenar el proceso, revertirlo, pero ha hecho todo lo contrario, ha acelerado ese proceso. Entonces, conozco muy bien un país donde la salud es privada y donde se hacen grandísimos negocios, donde lo controlan los políticos y por eso no se reforma el sistema de salud y las empresas quiebran y el Estado sale a cubrir las pérdidas porque no puede dejar a la gente sin salud y vuelve en unos años, vuelve a quebrar y vuelve el Estado. ¿Por qué? Porque los dueños de esas empresas son políticos o financian a grandes grupos políticos. Me refiero a Colombia. Entonces, el sistema privado de salud puede ser cuando el Estado cede y comienza a pagarle a los privados para que ejerzan lo que ellos deberían ejercer, eso puede a veces salirse de control y terminar generando un pésimo servicio. Orlando, me iba a la pausa y te iba a despedir, pero nos hemos quedado pendientes con Colombia. No sé si te puedo quitar 5 minutos. Vamos a la Sí. pausa, don Diego, y regresamos de inmediato con Orlando Goncalves aquí en la mañana en Compu Radio. Seguimos conversando con Orlando Goncalves, que amablemente se ha quedado con nosotros unos minutos más. Y era porque quería hablar un poco de Colombia y de Gustavo Petro. Estamos a las puertas de un torneo electoral también en Colombia, ¿no? Sí, en 19 días hay elecciones departamentales o provinciales, como le quieran llamar, gobernaciones, asambleas legislativas departamentales, alcaldías y concejales. ¿Cómo está la situación con Petro? Porque creo que vamos a volver a ver aquellos grupos en cada departamento ganar su propio feudo, ¿no? Sí, es lo que ha estado pasando. Pareciera ser que los feudos territoriales van a dominar y Gustavo Petro logró hacer una gran alianza para la elección presidencial que se le ha venido desmoronando y a nivel de a nivel de territorio eso se le ha venido debilitando y entonces sucede que en esta elección dificulto que pueda ganar alguna ciudad importante. Por ejemplo, Bogotá. Ujú. Perdida. Pareciera ser que Carlos Galán la gana. De hecho, la última encuesta aparece duplicando a Gustavo Bolívar, que es el candidato del pacto histórico. En Medellín, la segunda ciudad en importancia, el alcalde, muy afecto al pacto histórico, renunció. Dice él que para apoyar la campaña de su pupilo, en el fondo parece que renunció porque hay 4 investigaciones abiertas contra él que son muy complicadas. Y entonces, si estaba como funcionario, eso iba a la corte. Si no está como funcionario, eso va a otras instancias. Pero su candidato tiene 11% y Fico Gutiérrez, que ya fue alcalde de Medellín y fue candidato presidencial, tiene en 67% de intención de voto. Cali, que es otra plaza importante por su nivel territorial, pues la persona que pareciera ser que va a ganar la elección no es una persona justamente afecta a, al gobierno de Gustavo Petro, que es Roberto Ortiz. Más bien es una persona cercana al centro democrático. Cuando tú en Bucaramanga, por ejemplo, pareciera ser que el candidato a gobernador, el señor Hernández,
Rodolfo Hernández, que fue el que compitió con Petro, pues parece que puede ganar la gobernación. Hay quienes dicen que eso es un pacto entre Petro y Rodolfo Hernández para que la sentencia que a la final lo condenaba no fuera, sacaran al hijo de Rodolfo Hernández del lío en el que estaba metido por recibir unas comisiones y además firmar documentos donde recibía las comisiones. Así que el país está muy fraccionado y dividido. Pueden ganar liberales en una zona, pueden ganar conservadores en otra, puede ganar cambio radical en otra, puede ganar independientes en otra. No está claro el panorama. Lo único que hasta ahora, para mí, pudiera yo estar equivocado, pero para mí lo único que hasta ahora está claro es que lo que esté alrededor del pacto histórico no le va a ir bien, no le está yendo bien en estas elecciones y el presidente se va a debilitar mucho en esta elección. Los gobernadores y los alcaldes no van a ser en su mayoría gente afecta a él. Bueno, entonces tenemos un escenario electoralmente apocalíptico para, para Petro. No está bien, no le va a ir bien, primero en la elección. Segundo, sigue insistiendo, y que me parece que es correcto, no sé si es la forma, en la reforma del trabajo, que ya la han mochado muchísimo, pero que tiene buenas intenciones. No sé si la va a lograr sacar. Sigue insistiendo en la reforma de la salud, que también ya se la han mochado mucho, pero él sigue insistiendo. No sé si la va a lograr sacar. Entonces, a la final, tú tienes un presidente que ya va para su tercer cambio de ministros, por un lado, y por el otro lado, resultados tangibles para la gente han sido pocos. Por ejemplo, él ha comprado más tierras en este periodo que tiene y se las ha entregado a la gente que lo que hizo Santos y lo que hizo Uribe en 16 años. Ha fortalecido el Banco Agrícola porque, bueno, te doy las tierras, pero tengo que darte un préstamo para ayudar. Eso evidentemente favorece a mucha gente, pero eso tarda en dar resultados visibles para que se puedan ver. Ha tenido una lucha inteligentísima contra el narcotráfico y han decomisado cualquier cantidad de drogas, y no justamente a punta de balas, sino a punta de inteligencia, de invertir en inteligencia. Eso está dando resultados. Ya están preparándose para la entrada del fentanilo y la producción de fentanilo en Colombia. Ya lo dijo el presidente Petro, eso nos guste o no nos guste, va a llegar y va a haber gente que va a intentar fabricarlo acá. Entonces ya están trabajando sobre eso. Han destapado muchísimos casos de corrupción que estaban ahí adormitados y eso ha llevado a desentar algunas situaciones. Pero resultados concretos para la vida cotidiana de la gente aún están difíciles de ver. Está sentando las bases para que en el futuro las cosas puedan ser más justas, más equilibradas. Sí, pero ¿cómo haces para decirle a 30% de la gente de Colombia que pasa hambre, espere unos añitos más a que la cosa mejore? Eso es complicado. Wow. Bueno, mi estimado Orlando, nada más que para terminar, teniendo en cuenta que todos los medios de comunicación están contra Petro, yo estoy contra Petro, pero también tengo que ser honesto en mi comentario. Teniendo en cuenta que los medios de comunicación están todos contra Petro, esto no iniciaría una verdadera cacería electoral por parte del uribismo por cielo, mar y tierra.
Mira, el uribismo está muy golpeado porque el expresidente Álvaro Uribe tiene un montón de juicios en su contra abiertos e investigaciones abiertas. Y hay varios de ellos. La semana pasada, por ejemplo, se quería tratar de evitar que un juicio avanzara, y la fiscalía ha pedido varias veces que se cierre el juicio por tiempo, porque ya pasó demasiado tiempo y resulta que el tribunal lo echó para atrás y dijo, no señor, el juicio sigue y se mantiene y hay que avanzar en él. El presidente Uribe está muy, muy desgastado. De nueva vuelta, lo que dijimos hace rato, cuando un movimiento se centra en una persona y esa persona por X, Z o Y se desliga o baja su perfil, ese movimiento tiende a diluirse. Y Claro. eso le puede estar pasando al centro democrático. Por eso el país va a ser muy variopinto después de esta elección porque el centro democrático no va a ganar grandes cantidades de gobernaciones o alcaldías y esto va a estar muy repartido. Entonces, ¿qué viene después de esta elección? Por supuesto, me imagino que la oposición tratará de organizarse, pero aquí entra el factor ego. ¿Por qué yo tengo que apoyar a Guillermo? ¿Por qué no es Guillermo el que me apoya a mí? Entonces, en ese mar de egos y en ese mar de divisiones, el gobierno de Petro, si se maneja relativamente bien, pudiera navegar con relativa calma hacia el final de su gobierno. No va a ser un gobierno que haya hecho grandes transformaciones, quizás logre sentar bases para que se generen algunos cambios necesarios, pero tampoco tiene una figura de relevo. El pacto histórico gira en torno, orbita en torno a Gustavo Petro. Entonces, una vez que el presidente Petro salga de la presidencia, no hay un líder que abrace y unifique toda esa masa de gente. Entonces, también va a estar diluido. El escenario, ¿cuál va a ser? Muy, muy, muy dividido, y aquí puede pasar cualquier cosa y puede surgir cualquier líder y puede surgir cualquier candidato. Si en la elección pasada hubo un momento en que se llegó a tener, si no me equivoco, 17 precandidatos, en la próxima elección vamos a tener 30 o Wow. 40 precandidatos. Más claro no puede ser, Orlando. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nos hayas dedicado todo este tiempo. Te quería preguntar si tienes columna este miércoles. No, la tuvimos la semana pasada, hablamos del tema de policrisis y cómo afrontarla. La policrisis es un término que impuso recientemente el Foro Económico de Davos, el último, que consiste en el hecho de que se suceden distintas crisis al mismo tiempo, crisis climática, crisis económica, crisis de migración, y eso ellos lo llaman policrisis, y esas crisis además se refuerzan unas con otras y se agravan unas con otras. Entonces, Panamá no es, eso basado en un estudio que hizo una fundación que se llama Open Society, y lo hizo en 30 países. Panamá no estaba incluido, pero Panamá no es ajeno a este tema de las policrisis. Ahí estamos teniendo el tema del canal por el tema del agua, entonces la crisis climática lo está afectando. Tenemos un tema de que los salarios no están subiendo al nivel que está subiendo la inflación en mayor parte del mundo. Tenemos que 20% de la población, según ese estudio, ha tenido problemas con comida, no le alcanza la comida, Panamá no escapa de eso. Entonces, mi tesis es que ante la policrisis, las alianzas son perfectamente lógicas. Y yo decía, bueno, yo dije antes de que se diera la alianza entre Rómulo Rux y Blandón, yo dije que eso era una alianza factible, pero que esa alianza iba a ser mucho más grande. Bueno, al integrarse el Partido Popular, pues evidentemente comienza a agrandarse, aunque haya sido solo en temas territoriales, pero mi tesis sigue siendo, y era lo que exponía en esa videocolumna, que esa alianza va a seguir creciendo y va a integrarse gente de otros sectores. Esa es mi perspectiva, pudiera yo estar equivocado.
Pero esta semana no tenemos columna en La Estrella, pero sí vamos a tener videocolumna, aunque todavía no tengo el tema. Bueno, mi muy estimado Orlando Goncalves, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y nos vemos la otra semana, ¿te parece? Dios mediante así ¿Tus será. redes Un abrazo. sociales? @Orlando Goncal en X, lo que era antes Twitter, y O Goncalves Consultor en Instagram. Un abrazo, Orlando. Hasta luego. Chao. Era el consultor político internacional Orlando Goncalves con nosotros aquí en la mañana.